¿Es esta la peor generación de corredores en un draft de los últimos años? Pues esto es algo que vamos a estar viendo en este video, porque vamos a estar hablando de los principales prospectos en la posición de corredor para este draft. Y para el final van a poder ver cuáles tal vez tengan un potencial de poder tener un buen lugar en la liga y cuáles la verdad creemos que tal vez no estén al mismo nivel como para estar verdaderamente compitiendo. Yo soy Roy García, está conmigo Gonzalo García. Esto es Nación Fútbol, comenzamos. Pues efectivamente el día de hoy vamos a estar hablando de esta generación de corredores de cara al próximo draft de la NFL, que para mi gusto es la posición más castigada. Si tu equipo ocupa un corredor esta temporada vía draft, no es una buena opción. Creo que por ahí el movimiento que terminaron haciendo los Kansas City Chiefs, firmando a Kenneth Walker tiene que ver con esto, porque el pick se dieron cuenta que no les iba a llegar el prospecto que tenemos marcado como número 1, y de ahí creo que hay una caída como pocas veces en el nivel de los corredores comparado con otras generaciones, y creo que ese es el gran problema de esta clase. No hay profundidad, es de lo más castigado, y por ahí puede ser que algún equipo se anime a brincar por conseguir uno de estos prospectos más en la parte más arriba, porque no hay mucho de dónde rascarle. Sí, no, y creo que también eso, como dices, tiene sentido de que entonces en la agencia libre tuviera un poquito más de movimiento, que hiciera algún movimiento como el que hizo Houston de ir por David Montgomery y hacer ese trade con Detroit, porque a final de cuentas sí creo que las opciones aquí van a estar algo limitadas, pero creo que por lo mismo pues podemos empezar hablando de los prospectos y empezar a evaluar por qué es que creemos esto. Y el primero de los que queremos hablar es Seth McGowan. Y pausa antes de que empiece a hablar de él. Generalmente tenemos esta parte donde decimos de menciones honoríficas. Está tan castigada esta clase que no nos dio para realmente ampliarnos a menciones honoríficas. Vamos con los prospectos. Ya lo mencionó. El primero es Seth McGowan de la Universidad de Kentucky. Kentucky. Bueno, que uno podría decir de la Universidad de Kentucky o no, porque lo curioso es que él justamente tiene una historia bastante compleja en cómo terminó llegando a esta universidad. Hablando un poquito de cómo es historia, él fue un prospecto de 4 estrellas que firmó originalmente con la Universidad de Oklahoma. De hecho, en su primer año como freshman mostró algunas buenas cosas, mostró que tenía buen futuro. En el campo se mostró de buena manera y parecía que podía ser un corredor que podía tener un gran talento y una gran historia en la liga, pero lamentablemente es que los problemas fuera de cancha fue lo que lo terminó teniendo en muchos problemas, que lo terminó haciendo que saliera el equipo de Oklahoma. Principalmente fue porque fue vinculado a un robo con mano armada, en el cual se terminó declarando culpable, terminó pasando 3 meses en prisión, y todo esto fue algo que terminó provocando que saliera el equipo de Oklahoma, que quedara como esta huella negativa en como su historial de lo que había pasado, y que fue por lo que tuvo que terminar en buscar otro camino para poder recuperar su carrera y tener como una oportunidad en tratar de seguir adelante. Intentó volviendo a estos programas pequeños como para tratar de como ir creciendo. De ahí la Universidad de Nuevo México, el New Mexico State, le dio una oportunidad, le dio la chance de que se mostrara un poco, tuvo buenos números, empezó a demostrar buenas cosas en este nivel inferior, y eso terminó provocando que por lo mismo, ya llegado al último año de elegibilidad que tenía, intentara volver a cambiarse para volver a llegar de nuevo al principal nivel del colegial. Y aquí fue cuando justamente esta Universidad de Kentucky le dio la oportunidad, viendo el hecho de que con New Mexico y con otra universidad más pequeña que estuvo todavía con este proceso para poder regresar, mostrar algunas cosas decentes en un nivel más bajo, ¿no? Se había visto como un buen jugador, tal vez no en el nivel competitivo que uno esperaría del colegial, pero por lo mismo se quería probar con uno de los principales, en uno de los equipos de las principales conferencias, y fue lo que hizo con este equipo de Kentucky. A final de cuentas, ya hablando de lo que pudo hacer en el campo una vez que regresó a estar jugando en el nivel más alto del colegial, tenemos que él pues empezó a demostrar que tenía algunas buenas cosas, tal vez no tuvo los números más altos como uno hubiera esperado, teniendo en cuenta lo que está haciendo con New Mexico State, y ahí queda un poquito la duda de que, ok, tal vez lo que se está viendo muy bien en esta temporada que tuvo con ellos y que tuvo en como los niveles un poquito más bajos del colegial,
también se debió a la competencia que tenía, y que es como una de las dudas que todavía quedan con él. Pero lo que sí habla bien de su juego es que se vio muy claro que tenía una buena paciencia para leer los espacios, tiene una buena visión del campo para poder estar atacando y avanzando. Creo que demostró que tenía buenas cosas instintivamente. Creo que tiene un cierto nivel de talento que creo que con otros jugadores de los que he analizado en la posición tal vez no veo esto igual, creo que puede que tenga un poquito más, pero evidentemente tiene una cuestión afuera de cancha que es muy difícil como dejar esto de lado, porque evidentemente ya tuvo esta situación, cabe la duda de que si esto pudiera ser algo que pudiera afectarle en un futuro. Ya vimos lo que le pasó, por ejemplo, al equipo de Atlanta con el pick de James Pierce. Es una posición diferente, pero algo similar. Había ciertas cuestiones fuera de canchas que se veían como que eran como alertas, y terminó estando vinculado ahora también en una cuestión legal por otro problema muy grande en que él está metido en este momento y no sabe qué va a pasar con su futuro. Y puede ser algo que también afecte para que equipos simplemente lo vean como que tiene un potencial tal vez decente, pero que por lo mismo teniendo esto puede ser un riesgo muy grande el darle una oportunidad de traerlo al equipo. En especial cuando vemos que aunque sí tuvo esta buena habilidad, aunque tiene un buen impacto, o sea, verdaderamente hace que las yardas y lo que hace después del contacto cuente. Sí creo que fuera de esto y lo que ya mencioné, no se terminó de ver al mejor nivel, ya que volvió al principal nivel del colegial. Ha tenido muchos problemas en la protección contra el pase. Se menciona como un powerback, como alguien más físico, sólido, pero verdaderamente como que no ha terminado de convencer en ese rol con lo que hizo con esta Universidad de Kentucky. Y por lo mismo, no tiene tanta explosibilidad. Incluso New Mexico State y con Kentucky, en ambos equipos tuvo algo de problemas de fumbles, entonces eso también pone como otro número que puede ser preocupante. Entonces como que se empiezan a juntar, son muchos problemas que tal vez no son tan mayores en su juego, pero que como se empiezan a juntar uno tras otro, más lo que ya tenía fuera de cancha, creo que es lo que pinta la situación complicada para él, para este draft. Lo que sí es que yo sí veo que su estilo de juego y como el tope al que pudiera llegar es algo más como un estilo de corredor como lo que está apareciendo aquí, Isaiah Pacheco. Creo que es un corredor que tiene estas mismas similitudes en su estilo de juego, que creo que es a lo que podría aspirar, pero que sí veo muchas dudas de si puede llegar hasta ese punto. Uy, entonces lo va a terminar drafteando Kansas. Le gustan los jugadores que tienen este perfil de problemas fuera de cancha. No, ya hablando, yo lo veo en posibilidad de una cuarta ronda. Tiene la explosividad, el tamaño, la velocidad, pero el hecho de haberlo hecho en divisiones más chicas y no tener una muestra más grande para poder saber realmente qué tan factible es que su juego traslade al nivel de NFL, ahí hay una gran duda en cuanto a su juego. Al final de cuentas, empezó su carrera como en el colegial como un recluta de 4 estrellas, ya lo mencionabas, por estas cuestiones de la explosividad, del tamaño, la velocidad, y creo que eso es lo que le puede abrir un poco la ventana de posibilidad, pero yo lo veo en un tercer día, probablemente no, sí. en cuarta ronda. Yo creo que verdaderamente el problema es que es un riesgo muy grande la situación que tiene, entonces evidentemente eso va a terminar provocando que se caiga en el draft, pero sí creo que va a haber algún equipo que viendo la situación decida como que tomar ese riesgo y darle la oportunidad de ver si puede encontrar algo con ellos, en especial una de estas organizaciones que sabemos que es muy sólida y que tal vez pueda decir que no pese tanto la cuestión de los problemas fuera de cancha y que pueda mantenerlo como que más enfocado en el juego, que es algo que tal vez no todas las organizaciones pueden. Ya vimos que Atlanta tuvo problemas con eso, sabemos las situaciones que ha habido, como ya mencionabas, con Kansas incluso, Baltimore tiene situaciones con esto, mucho tiene que ver con el lugar donde está el equipo, más allá de solo la organización. Creo que un lugar como Green Bay, que podrían necesitar ayuda en un backup, por ejemplo, podría ser algo que les podría ayudar un poco, porque tal vez un mercado más simple para que se mantenga alejado de los problemas. No digo que va a terminar aquí, pero Seattle creo que también es otro lugar donde pudiera estar. Creo que uno de estos equipos que no tenga tanto la necesidad, se puede esperar, y una vez que se cayó un poquito en el draft, ya no pese tanto tomar el riesgo, y más si tienen una ligera necesidad. Y bueno, yo creo que con eso cerramos a este prospecto y pasamos ahora sí a la quinta posición, donde tenemos a Emmett Johnson de la Universidad de Nebraska. Es un jugador
que tiene herramientas interesantes en su juego porque es muy habilidoso. De hecho, una de las partes que se destaca en su juego es que es muy bueno en el juego aéreo. Parte de esto creo que tiene que ver que tiene muy buenos pies rápidos. ¿Por qué? Pero es una ventaja que muchas veces los receptores tienen porque lo usan para estos releases, para el hecho de los cortes, de correr las rutas, que hace de muy buena manera y también tiene buen juego de manos. Aquí tengo, ya ven que siempre me gusta apuntar como que jugadas que me trasladan lo que hace este jugador. De él tengo dos, pero una que habla de esto de los pies rápidos. Es una jugada que le llegan luego a la caja en el juego contra Maryland y cómo empieza a hacer como brinquitos, los jukes y los cortes para poderse quitar así de manera muy elusiva. Y en la otra jugada que tengo más adelante de él, también tiene detalles de esto, pero bueno, pues de una vez hablamos de ella. O sea, la parte de la agilidad es una corrida que termina siendo por afuera de los tackles. También es en ese mismo juego contra Maryland, pero parece que ya lo van a taclear y empieza a hacer estos cortes, elusividad, termina quitándose 4 tacleadas y el que termina realmente acabando con él es un jugador que vino por detrás y que lo alcanzó y lo bajó. ¿Cuál es el problema con él? El tamaño. Es un jugador de tamaño pequeño que no tiene la explosividad que podrías estar esperando para tener un jugador que sea tu corredor principal. Terminó corriendo en su primer intento 4.60 en el combine, segundo 4.56, está en ese rango, entonces sí estuvo más castigado a lo que otros corredores de los que vamos a estar hablando hicieron en el pasado combine. Entonces esa parte, la cuestión de ser mucho más pequeño, es un jugador fácil de taclear cuando hay contacto. O sea, ya hablaba en la jugada de esto que se quitó un montón pero fue jugadas donde realmente no hubo contacto, fue a base de su elusividad. Entonces, y ese es uno de los problemas que veo, que si no termina, si en un partido no están funcionando estos cortes, esta elusividad, porque los defensivos están actuando mejor o trabajan mejor la línea defensiva o los defensivos de segundo nivel nos están comiendo esto, como que se le acaba las herramientas realmente que tiene para su juego, que realmente su juego basa en la parte de la agilidad, pero tiene lo de que tenga buenas manos para complementar su juego terrestre con la parte de ser bueno en el pase. Entonces, por eso creo que yo lo veo como un jugador también puede ser tercera ronda, cuarta ronda, todo va a depender de cómo se vaya dando el board o qué tanto los equipos se quieran ir por los receptores, los corredores, pero yo creo que van a caer un poquito más. Pero aquí la cuestión que veo es que el rol que yo veo que puede tomar es como un corredor complementario a uno que ya sea el principal. Esta habilidad de poder ser bueno con las manos en el ataque aéreo puede ser un corredor que metas en terceras oportunidades donde se ocupa generalmente más yardaje y puedes jugar con esa parte, pero las herramientas que tiene puede ser un prospecto interesante si llega a un equipo que tenga un coach con mentalidad ofensiva y que sepa explotar esa parte. Pero en este punto puede sorprenderlos y desarrollarse. Yo no veo que tenga las herramientas para ser un corredor de los 3 downs. O sea, sí, un verdadero titular third down back. Sí, creo que a final de cuentas es algo que se ve mucho y que vamos a hablar un poquito más de eso con la evaluación de los siguientes jugadores. Sí se ve como esta tendencia de tal vez les falta un poco de velocidad, un poco de explosividad, tal vez el tamaño no es el mayor. Creo que en general es este mismo rubro, donde por lo mismo yo creo que es como, yo siento que solo los jugadores que vamos a hablar, que creo que son los que están en una mejor situación, hay como 3 diferentes niveles de calidad. Está el primer jugador, el segundo del que vamos a hablar, y después está como los demás jugadores del video. Y creo que el segundo se diferenció un poquito del pack a últimas fechas, pero realmente era el 1 y un pack de jugadores completos que son estos de los que estamos hablando, unos más, unos menos, pero relativamente compacto la calidad, y ya después sí viene otra bien un drop. Bueno, y creo que
jugadores. Digo, eso no habla de que estos jugadores no puedan tener un futuro en la liga. Simplemente creo que puede que su rol sea simplemente más el de ser un suplente, un ser, como dices, un corredor que entra en tercer down nada más, por ejemplo, si tiene buenas manos y que está apoyando en ese rol. Y que ponle que no va a jugar la mayoría de los snaps, pero que en momentos claves puede tener un rol se van a ir mucho más jugadores en el día 3, totalmente, pero va a ser jugadores que también van a tener que llegar a un training camp a ganarse lugar en los equipos que los tienen, sí. Cuando ha habido otros años que han sido muy vastos en la posición, y este sí está bastante castigado en ese tema. Pero si quieres, con eso pasamos a nuestra cuarta posición. Sí, y en la cuarta posición tenemos a Jonah Coleman de la Universidad de Washington. Él, que hablando un poquito de su historia, él empezó como prospecto de 3 estrellas a la Universidad de Arizona. Él no empezó con esta cuestión de Washington, pero a diferencia de la mayoría de la gente que ha hecho las transferencias, su situación es más interesante porque sí fue más porque justamente fue siguiendo a su entrenador y estuvo con él básicamente toda su carrera. Y es que su entrenador, Jedd Fisch, hace un par de años pasó de ser el entrenador de Arizona a ser el entrenador de Washington. Y él, junto con otro par de jugadores, en ese momento se transfirieron simplemente para ir al equipo de Washington y seguir con el mismo equipo de coacheo, como continuar ese proceso, como que fue tal vez otro equipo, pero sí en cierto modo estaba siguiendo la misma estructura que tuvo por toda su carrera en el colegial. Y esto también lo llevó a jugar estos 2 últimos años con la Universidad de Washington y pues tuvo resultados interesantes, pero también creo que se empezaron a ver muchos de las limitantes que tiene. Primero hablando de las cosas buenas, algo similar a lo que dices, él también tiene buenas manos, tiene buena habilidad cachando el balón, está ayudando en este tipo de ocasiones de tercer down, jugando mucho tal vez en trayectorias cortas y poder asegurar como un 1º y 10. Creo que ese es mucho del rol que veo que puede estar haciendo ya llegado a la NFL. Aparte de eso, también con este equipo, él demostró siempre ser un buen líder del equipo, un capitán. Él de hecho era nombrado uno de los capitanes del equipo. Y por lo mismo sí creo que, al menos en la cuestión de mentalidad, sí creo que está en la posición correcta y es alguien que te puede ayudar mucho en el vestidor, más por ese lado de las cosas, pero que sí, sigue teniendo limitantes físicas. Mucho de esos también, la velocidad no es tan rápido, le falta algo de explosibilidad y eso le hace que le cueste mucho el tener que, como el poder romper tacleadas y el poder estar como evitando eso una vez que llega el contacto. Creo que mucho de su producción también se debe a lo que hacía justamente antes de cachar la pelota, no tanto como la cuestión, en cierto modo como estos corredores que son entre receptores y corredores. Entonces sí creo que su rol, por lo mismo va por ahí. Mi comparación es Tyler Allgeier, que creo que en el equipo con los Falcons tenía una situación similar, que en momentos tal vez tiene muchos limitantes, no es el jugador más rápido, pero que apoyaba mucho en momentos clave. Creo que es algo que tiene por ese lado. Y como digo, es alguien que por la mentalidad y el hecho de que no tiene ningún problema fuera de cancha, se ve que es alguien que está muy bien enfocado, creo que puede terminar ayudando al equipo en el que puede estar llegando desde el lugar complementario que puede estar teniendo. Yo en mis notas tengo que su juego no era un juego de tanta movilidad, creo que depende más de una cuestión de poder y la aceleración, que no es lo mismo velocidad que aceleración, es simplemente la aceleración nos referimos al momento de esa explosividad para arrancar, pero otra cosa es qué tanto alcanzas con esa aceleración. Y la comparación que yo tenía de él es CJ Anderson. O sea, un juego más no tan movible, vertical, pero sin tanta movilidad, simplemente más basado en el poder, que igual como hablamos con los otros, creo que puede ser un jugador que en un rol secundario, complementario, que es algo que ha empezado a hacer más la NFL. Antes era más tradicional que tenías tu back, y era tu back. Y hemos visto como muchos equipos han empezado a hacer esto del monstruo de 2 cabezas, y para ciertas, creo que el que mejor lo ha hecho en los últimos años en la NFL han sido los Leones de Detroit, con un jugador como Jahmyr Gibbs, el totalmente explosivo, más habilidoso, rápido, Cortés, y alguien más de poder como Montgomery, ¿no? Entonces creo que hay otros equipos han buscado replicar con diferentes estilos de estos dos corredores y así. Y mismo en el colegial el año pasado, ya estaremos hablando más de ese tema,
en este video con 2 prospectos, pero el año pasado se vivió algo muy similar con Henderson y Junkins, que los dos terminaron siendo drafteados relativamente altos en el draft, no de primera ronda, pero en buenas posiciones, y los dos se vieron de manera efectiva en su primer año en la NFL. Sí, no, creo que a final de cuentas sí va a tener muchas limitaciones. Sí creo que es un jugador que no lo veo pudiendo llegar y como tener un lugar muy grande en el equipo, al que sea que llegue, pero que sí va a poder estar saliendo y va a ser este tipo de jugadores que cuando hay una lesión y que uno dice, no, ya no hay cómo pueda producir el equipo, pueda mantener como que el nivel suficiente para que el equipo pueda seguir compitiendo y como mantenerse eso. Es muy situacional cuando puede estar teniendo un rol tal vez más efectivo, pero sí creo que es alguien que tiene capacidades, y más eso, la mentalidad creo que lo mantiene en el lugar correcto para estar trabajando y tratar de encontrar cómo buscar soluciones a los problemas que va a tener. Y bueno, el siguiente prospecto que tenemos en la posición 3, para mí podía colarse a la posición 2 por lo que ha pasado después de la temporada del college, pero creo que sentía que se podía despegar, pero al final terminó quedando en la posición 3. Y estamos hablando de Mike Washington Jr. de la Universidad de Arkansas. Él corrió y aquí iba con esa parte de lo que ha pasado últimamente. Tuvo un muy buen Senior Bowl y después tuvo un muy buen combine. La cuestión es que corrió la velocidad del 40 más rápida de todos los corredores, con 4.33. ¿Qué es lo que pasa? Él es un corredor, o sea, físico, a comparación de los otros que estábamos hablando que no tienen las herramientas, tiene todas las herramientas físicas. Es un camión que te pasa por encima. El poder que tiene así lo pongo. El 21% de las yardas que generó fueron después del contacto. Y eso en un equipo que fue en un equipo que Arkansas en el SEC le fue mal, con 2 ganados, 10 perdidos, tuvo una de las peores líneas ofensivas del colegial. Pues estuvo teniendo mucho contacto. Entonces, eso es lo único que me pone en la duda de decir qué tan más bueno realmente puede ser cuando tenga una mejor línea y que pueda aprovechar las herramientas que tiene, porque pesa 220 libras, pero corrió a 4.33, que es de llamar la atención porque a la hora de estar viendo las jugadas, el tape de él, no pareciera que corre, o sea, que fuera a esa velocidad que puso. Es extraño que esa velocidad del combine no se ve que se ve más lento de esa manera, exacto, se refleja de esa manera, pero tiene una visión sólida, la aceleración cuando logra pasar al segundo nivel es buena, pero, o sea, su juego es totalmente físico y tratar de ir derecho. Voy a bajar. Y la jugada aquí que tengo apuntada de él, que me encantó ese estilo de precisamente de esta parte, es una jugada que también que corre por fuera de los tackles, es en contra en el juego contra de Texas, corre por afuera de los tackles y viene el defensivo, me parece que es el safety, que viene bajando a hacer el corte y todo. Sí, nomás le baja el hombre y lo rebota y lo deja ahí totalmente tirado y él sigue como si nada. Ese es el físico, el poderío que él tiene. Y la verdad es que ese es su gran, o sea, su gran atributo y con lo que va a buscar trabajar. ¿Qué pasó con él en su historia en general? Solo jugó una temporada en Arkansas, en el ACC. Tuvo 3 años en la Universidad de Buffalo, otro que pasó por Nuevo México State, 1 año, y luego ya llegó a Arkansas. Lo que decía, la velocidad de él en el tape se ve como una buena velocidad de juego, pero no velocidad. No te sorprendes. Wow, sí. Y como hablábamos del primer prospecto, su mayor problema, a mi punto de vista, es la seguridad del balón. Tuvo en los últimos años 10 fumbles. Entonces, es un número muy grande para la cuestión del colegial.
Y otro de los puntos que me pasó a mencionarlo, que es bueno en la cuestión, muy bueno, es en Pass Protection. Para mí, él es el mejor de esta clase en Pass Protection, pero creo que tiene que ver con lo mismo de la cuestión física, de ser uno de mucho contacto, aprovecha eso, sabe leer las posiciones en las que tiene que ponerse para contraatacar cuando vienen los blitz, ya sea de los safeties o de los linebackers, y es bueno en esa parte. Y lo demostró en tape, trabajando, como se decía, con una mala línea ofensiva. Entonces, creo que de esa parte, con un mejor equipo, donde puede trabajar bien con más herramientas que le permitan trasladar su juego por lo que hacen los demás, creo que puede mostrar y tiene su buen techo. Para mí la comparación que tengo de él es Latavius Murray, un jugador que también jugaba de poder y tuvo un par de buenos años en la NFL. Sí, no, yo creo que, como dices, aquí él es un prospecto que se me hace que es muy diferente a todos los demás. Creo que todos los demás es más que juegan mejor de lo que se esperaría con las carencias que tienen. Él es más que debería de poder ser una estrella, pero que simplemente hay cosas como que no terminan de cuadrar, como lo de la seguridad del balón, y más en un jugador tan físico que va a estar buscando el contacto. Es importante que pueda cubrir el balón de buena manera, porque va a haber muchas oportunidades de que esté sufriendo problemas con eso, a diferencia de un jugador que se dedica más a velocidad o cortes, que no va a tener tantas situaciones donde tenga que estar lidiando con él. Que eso, igual, un corredor que puede estar ayudando más en protección al pase es alguien que tiene mucho peso en las ofensivas actuales. Eso más en sistemas, por ejemplo, como las cuestiones de play action y todo esto, hace que sea muy importante, porque necesitas a alguien que pueda correr de buena manera y que también pueda vender y te pueda estar ayudando para darle más tiempo a tu quarterback. Entonces sí creo... A pesar de estas situaciones, tuvo la quinta cantidad, o sea, de tener una mala línea y todo, tuvo la quinta cantidad más de más yardas en el ACC. Entonces, no es poca cosa. Porque no, y está ACC jugando en una conferencia. Es la conferencia más dura del colegial. O sea, y muchas de las estrellas defensivas que vamos a ver en la NFL eran los jugadores contra los que estaban enfrentando. Así que evidentemente tenía competencia muy dura, y es evidente que eso también juega un factor en esta situación. Creo que probablemente él sí se va a beneficiar de que las líneas ofensivas en la NFL tienden a ser un poco mejores de lo que es el estándar en la mayoría de los equipos del colegial. Solo los equipos top del colegial tienden a tener un equipo extremadamente completo, y ahí es donde sí pesa el cambio, pero con un equipo como Arkansas, que no tiene tantas como opciones de tener buenas líneas, sí creo que le beneficia esto, porque va a pasar a tener una muy mala línea a probablemente tener una un poco mejor, ya que esté en la NFL, y eso puede ayudar a, como dices, a que se muestre de mejor manera. Tal vez allá esté el potencial para que pueda tener un rol más grande. Tiene que mejorar en cuestión del pase. Es bueno en pass protection, pero en cuestión de él salir a cachar, no tiene las mejores manos, pero creo que desde la manera de un corredor es algo trabajable, más con las herramientas físicas que tiene. Creo que él es más evidente que en una jugada de pase, es más importante y tiene más sentido que se quede a bloquear que el que salga a cachar la pelota. Creo que esto abre más oportunidades a los equipos de utilizar a sus alas cerradas para estar cachando y dejar que él esté apoyando en el bloqueo. Aunque, bueno, ahí hay miles de maneras como puedes estructurar la ofensiva para estarte apoyando con esto. Simplemente sí creo que aquí hay una ligera oportunidad de que sí se pueda convertir en un corredor incluso titular en la liga, si puede arreglar estos problemas. De donde creo que se puede llegar a ir, si aquí ya los prospectos que empezamos a hablar, ya son prospectos que sí pueden desarrollarse a ser titulares, pero yo creo que se puede ir, es que le ha ido bien en el proceso posterior, la verdad fue de los grandes ganadores, tanto del Senior Bowl como del Combine. Para muchos en el Senior Bowl realmente no esperaban, ya se sabía, esta clase no era tan buena en corredores, que alguien resaltara, y fue como que muchos de los que estuvieron ahí dijeron, oye, este nombre interesante. Luego pasa eso, yo creo que en la suma de las dos cosas ha sido el jugador que puede que haya mejorado por mayor margen su situación. Incluso hay un debate donde puede hacer que el nivel entre él y el siguiente jugador se están llegando donde en estos como escalas que decíamos, tal vez estén en la misma,
porque yo, a mi parecer, este jugador que tenemos al segundo lugar no ha tenido la mejor situación desde que se acabó la temporada, y él justamente creo que ha tenido una situación un poquito y es que complicada. Ahí creo que va a venir a cuestión de gusto y percepción de quién lo quiera tomar y qué es lo que busca implementar en su ofensiva, pero creo que ya empiezan a estar en una parte donde se pueden ir. Yo siento que esto pueden irse en ronda 2, pero yo creo que van a ser de ronda 3. Creo que yo diría va a dar el draft, de la tercera ronda. Se va a ir en la ronda 3. Aunque si un equipo sabe que no hay tanto talento y está convencido de uno de ellos, no me sorprendería que pueda tomarlo en la parte baja, en los últimos picks de la segunda ronda. Son de día 2. Como tratando de como evitar que se lo pueda llevar otro equipo. Y ya hablando justamente del otro jugador que estamos diciendo que puede que esté en un nivel como que similar, a pesar de que es un jugador muy diferente, es Jadarian Price, el corredor, o uno de los corredores de Notre Dame. Uno de los corredores. Y aquí lo curioso, él es un jugador que jugó toda su carrera como Notre Dame, y que verdaderamente, a pesar de que llegaba como un prospecto de 4 estrellas, como que, aunque hizo las cosas bien, nunca terminó de poder como de soltarse en ser la estrella del equipo. Siempre estuvo como compartiendo este rol con otros corredores. En la actualidad, en esta última temporada, lo estuvo compartiendo con el otro jugador del que vamos a estar hablando, para sorpresa de nadie, bueno, no diré su nombre, pero para sorpresa de nadie, estuvo compartiendo el campo con él. Y hablando un poquito de su historia, él incluso empezó de la peor manera en que podía empezar su carrera en el colegial, ya que en su primera temporada él terminó sufriendo una lesión de Aquiles que lo dejó fuera toda la temporada. Aparte, también por eso pudieron aprovechar y ponerle como el redshirt, esta cuestión para que los jugadores de primer año puedan tener como todavía un año más de elegibilidad y que no pese. Le pudieron poner esa situación porque no había ningún problema, porque por la lesión de todo el mundo iba a poder jugar. Entonces eso también le ayudó un poco. Hablando de su tipo de juego, él juega físico, él es alguien que, a mi parecer, es alguien que tiene capacidades corriendo la pelota, es bueno cachando la pelota, en regresando la pelota, es algo que se utilizaba mucho de él también para equipos especiales. Él tenía un rol muy establecido ahí, que también creo que es algo que puede llamarle la atención a equipos en el draft, por el simple hecho de que es alguien que te puede estar aportando no solo en la cuestión de corredor, donde creo que tiene cosas buenas, pero que tal vez no va a ser tu corredor principal. Él era menos explosivo, y también se habla de la habilidad de cachar la pelota, que en ese sentido pues sí tenía un rol un poco atrás de lo que hacía Jeremiah Love. Él como el principal sí tenía este rol más establecido, y a él le tocaba justamente como estar apoyado en otras áreas, pero eso no quita que pudiera tener como que buenas cuestiones, porque en las jugadas de impacto tenía muchas jugadas explosivas, donde termina de mostrar que tiene habilidades. Creo que mucho de lo que era él es que eran menos oportunidades, pero que en varias de estas estallaba y tenía como que las jugadas grandes. Creo que incluso en una cuestión como esto se puede hablar que tiene mejores instintos, incluso que Jeremiah Love, a la hora de encontrar como que el hueco y saberlo explotar, pero que también tiene que ver con el estilo de juego, que es un poco diferente a el otro corredor del equipo. Aunque aquí hay una cuestión que también se habla, como ya lo mencionamos con otros jugadores de este video, hay dudas porque tal vez tiene un tamaño un poco más pequeño, y que esto también le afecta por la cuestión de la durabilidad. Ya mencionamos esa lesión que tuvo en su primer año en el 2022, pero aparte de eso, también pues como que tenía momentos donde como que no podía competir de la misma manera, a pesar de que juega muy físico, porque sí tiene pues un tamaño un poco más pequeño. Y esto a final de cuentas termina de provocar que sí en momentos perdiera jugadas por esa situación, que no pudiera como que romper y tener como que la gran jugada. Aparte, algo que también se habla mucho y que pone la gran duda de él, es el hecho de que sí tuvo cosas buenas y se mostró de buena manera con el equipo de Notre Dame, pero que también, que tanto eso se debe también a la gran producción que permite el esquema que tiene este equipo, que está muy basado en el juego terrestre, y que aparte también el hecho de que tiene es una universidad muy conocida por las buenas líneas ofensivas que tiene, incluso varios jugadores estrella de la liga, como Quentin Nelson,
es un jugador que jugó en esta universidad, y que por lo mismo son dos cosas que benefician a muchos corredores para poder verse mejor. Y teniendo en cuenta que nunca tuvo como que el rol principal, que como que en momentos nunca terminó de convencer completamente, queda la duda de si fue más que él aprovechó la situación o fue tanto el que su talento le permitió que pudiera verse mejor, que ahí queda como esa duda, y creo que es algo que incluso se vio un poco respaldado en el momento en el que en este proceso del Combine se esperaba que se viera decente, nada del otro mundo, pero decente, y en lo que terminamos viendo se terminó corriendo un poco más lento de lo que esperaba. Aquí pasó creo que la situación contraria a la de Emmett Johnson, donde en la situación de él, en lo que ves en el filme en juego, se ve mucho más rápido, ajá, y que verdaderamente lo que mostró en el Combine como que dejó a muchos con dudas al respecto, y cae en esto mismo, qué tanto fue la situación y Notre Dame lo que le permitían mostrarse de esta manera, y qué tanto era él como prospecto, porque eso sí puede darle un tope a él como jugador, y que eso puede hacer lo que lo limite. Yo de todos modos sí lo veo como alguien que tiene el talento para ser un buen backup, un buen suplente, alguien que puede estar apoyando en los roles como lo ha estado haciendo, y creo que es la situación como que lo que veo que pudiera hacer, yo lo veo más como un Javonte Williams, la versión de los Broncos, al menos en este momento. Creo que es alguien que tiene que buscar mejorar y resolver estos problemas que tiene, y más que nada, responder esa pregunta, ¿verdaderamente fue Notre Dame o fue él? Y creo que ahí es donde vamos a poder verlo en su temporada novata. Sí, yo los puntos que tengo como positivos es que es un buen corredor norte-sur, y creo que eso se ve trasladado en lo que ya mencionabas de la cuestión de regreso, porque eso son jugadas más de encuentra el espacio y corre de manera vertical, y tiene jugadas en sus highlights que me muestran mucho este tipo de ser más incisivo en esa manera, pero la parte negativa totalmente es que que le falta ese poder, ese punch, o sea, no tiene esa fortaleza por el tamaño, por eso, y en cuanto a lo que hablábamos de lo que corrió, terminó corriendo 4.49, si lo comparamos con los 4.33 de Emmett, ahí es donde viene esto que decíamos de eso, sí. Pero es curioso, como decíamos, que en el filme se ve como si Price fuera como que realmente el que corre más rápido de ellos dos. Sí, no, creo que siento que también la presión del Combine en la situación del momento es lo que puede afectar un poco. Es la situación por la que muchos jugadores incluso no les gusta tener estas pruebas físicas ahí y se esperan hasta el Pro Day, no están en una situación más controlada que conocen con su universidad, con sus jugadores y sus compañeros, ¿no? Entonces, tal vez pudo haber sido lo que afectó, porque sí, en el filme se ve algo mejor, que era lo que se esperaba. No se esperaba que rompieran y que corrieran 4-2 ni nada así, pero esperaba que mostrara el estándar que esperamos, un 4-3-5 o algo por ese nivel, y pues sí corrió muy por debajo de eso. Entonces creo que eso es lo que sí queda algo de duda ahí. Y bueno, ya que hablabas de sus compañeros en el Pro Day, el número 1 es su compañero Jeremiah Love. Jeremiah Love es un monstruo aparte en esta clase. Todos los demás, Jeremiah Love. Para darnos una idea, o sea, este prospecto está al nivel de los Saquon Barkley, de los Bijan Robinson, Jeanty, en donde va a ser drafteado y el tipo de pieza que llega a ser para tu ofensiva. Yo incluso diría que él se me hace un mejor corredor en este momento de lo que era Jeanty el año pasado. Ahorita voy a hablar de esa parte, porque de hecho, si se promedian los últimos 2 años de Jeanty en el colegial, tomando ese 24 que fue grandísimo para él y para muchos pudo haber ganado el Heisman con los números que puso, y tú tomas esos últimos 2 años de Jeremiah Love, el mejor corredor en cuestión de calificación de lo que pone PPF fue Jeremiah Love con 96.1. O sea, es brutal lo que hizo en estos 2 últimos años. La verdad es que tiene una aceleración, un movimiento, la manera en la que flota, podemos utilizar la comparación de otro deporte, de lo que decían de Mohamed Ali, de que el punch era o sea, se movía como mariposa, pero el sting de abeja. Sí. Entonces, algo así, pero trasladado a corredor, o sea, tiene esta movilidad, estos cortes, este flotar, el saberse mover,
pero también tiene la potencia, el poder. Para mí, la comparación que yo veo es un Jahmyr Gibbs, pero con el tamaño de un Saquon Barkley. O sea, tiene el físico de ellos, pero tiene la movilidad que tiene un Jahmyr Gibbs, el juego de manos, o sea, tiene todo, tiene el tamaño, puede correr por fuera de los tackles, por dentro de los tackles, ayuda en el ataque terrestre, obviamente iba más bien al ataque aéreo, cero fumbles, la manera en la que corre las rutas son muy limpias, no creo que en ese sentido, cuando estábamos hablando de Emmett Johnson, creo que él es el que mejor corre rutas de esta clase, pero aún así Jeremiah Love las corre de una manera muy limpia. Creo, va a ser por cuestión de gustos, ya, y a eso iba de lo que tú decías de Jeanty. Si hubieran estado en la misma clase, para mí era 1A y 1B, iba a ser cuestión de gustos de a quién preferías tomar, pero era así muy cercano, o sea... Sí, no, están en el mismo rango. Siento que para mí sería un rango donde es como Saquon Barkley, y después de eso está como Bijan Robinson, Ashton Jeanty y Jeremiah Love, los tres como que muy pegados. Creo que un pasito nada más atrás de lo que era Barkley, que era algo fuera de todos estos equipos, de todos estos corredores, se han ido totalmente en los primeros 10 picks del draft. Yo creo que en un principio de este proceso pintaba para ser pick 10 del draft, o sea, en los últimos 10, pero lo que se ha dado, el gap que se nota que hay con los demás, para mí no, o sea... Sí, no, para mí la verdad es que es una Arizona castigada. Arizona podría considerarlo en la posición 3. No sé si es lo que deberían de hacer, pero yo creo que sí. Yo creo que los movimientos que hicieron los Kansas City Chiefs fue pensando en que si no lo va a tomar, no nos va a llegar. En un momento dado los Titans, también por ahí lo podría tomar los Santos de Nueva Orleans o los mismos Commanders. O sea, no va a llegar. No, y yo creo que los Titans lo van a tomar. Alguien como Brian Daboll va a preferir darle esa arma a esa ofensiva con Ward, y yo creo que va a ser el pick 4. Y creo que los dos equipos que la verdad es que veo que no tienen como que a un corredor establecido que diga tienen a quién es como su jugador, son los Commanders y los Titans en este momento. Porque sí tienen a Tony Pollard, pero creo que lo que se vio la temporada pasada te hace ver que tal vez no es lo suficiente como para poder estar haciendo esto. No te va a evitar el tomar a alguien como a Jeremiah Love si sientes que es lo que le falta. Y más cuando vimos que en la agencia libre Tennessee se enfocó mucho en el lado defensivo y rearmaron la defensa, y que tal vez no atendieron tanto el lado de la ofensiva. Entonces sí creo que se puede beneficiar por estar trayéndole un arma para estarle ayudando y quitándole mucho la presión a Cam Ward, si es que es la decisión que toman los Titans. Pero sí, creo que el tope de Jeremiah Love, pick 3, pick 2, para mí él es uno de los mejores talentos. Simplemente es que la posición es más castigada, pero sí lo veo al nivel de un David Bailey, de un Ruben Bain. Hay otra clave aquí, o sea, es tan evidente lo que ha hecho y por tanto tiempo que lo ha hecho. Y sigue siendo joven, no es que ya haya pasado mucho tiempo en el colegial, pero muchas veces hay jugadores que entran a su último año del college pensando en este es el número 1 y termina pasando la temporada y ya no cierran como el 1 de la posición, alguien brincó. Veamos de ejemplo el año pasado, a lo mejor el favorito era Garrett Nussmeier entrando la temporada y nadie pintaba a Mendoza, y Mendoza termina siendo el claro 1 en la posición. O sea, este tipo de cosas. Los últimos años se hablaba de Jeremiah Love en esto y se ha mantenido ahí. Se mantuvo. Y eso habla de la constancia y lo que hace un pick muy seguro para quien sea que lo vaya a tomar, de que el suelo de él es de un starter rentable en la liga, que hasta dónde puede llegar All Pro y todo lo que pueda llegar a ser, es eso. Obviamente sí hay algunos puntos negativos, pero creo que son puntos menores y los voy a mencionar aquí en lo que tengo. La cuestión de pass blocker, de bloqueo contra el pase, no es que sea malo, pero creo que es algo que tiene que desarrollar. En un equipo con una mentalidad como la que tiene un Brian Daboll, creo que le sentaría muy bien para que termine de desarrollar eso. En cuestión de su estilo de juego,
puede tener alguna cuestión de durabilidad, pero pues, eso es como que buscándole un negrito. Porque tampoco es que tenga como que un historial de lesiones o una cuestión muy fuerte que verdaderamente digas. Sí, no, yo voy a tener cualquier cosa menor, pero eso obviamente es fútbol americano, o sea, va a haber cuestiones. Y es una posición muy física. Y la que creo que es un poquito más grande, pero es muy fácil de pulir, es que, y creo que algo de eso mencionabas cuando estábamos hablando de Prince. O sea, que Prince era como más decisivo en la manera en la que a lo mejor atacaba los huecos. ¿Qué es lo que pasa? Que siento que en su visión a veces estaba buscando tanto la jugada grande de decir aquí, que por veces no aprovechaba esos espacios que estaba y había un poquito de indecisión en las cosas. Eso es lo único, pero creo que, o sea, no es tan malo. O sea, y creo que los problemas son menores. Y creo que si llegas a estar en un equipo que tienes, o sea, que tal vez en este momento, hablando de Tennessee, si es que llega ahí, no es el equipo que tenga la mejor línea, pero que sea algo que puedan desarrollar y tengan algo sólido y un buen quarterback, la verdad es que este tipo de situaciones no van a pesar tanto porque las oportunidades van a estar llegando. Sí, con una buena línea va a ser diferente. Pero, y de las jugadas, siempre las jugadas. Aquí generalmente me gusta poner jugadas que ejemplifican mucho de su estilo de juego. No, aquí decidí poner las dos que más me gustan de él. Una es no de este año, es del año pasado. Ese touchdown en los playoffs en contra de Penn State, que ya lo agarraron como 3 veces por contacto. Y digo, eso no ejemplifica su estilo de juego, lo que hablábamos de que se mueve muy acá y todo. Pero la garra y la manera en que la habilidad y se quita y aparte la potencia, ya lo habían contactado y terminó metiéndose en un touchdown que a la postre termina siendo clave para ese triunfo de Notre Dame en contra de Penn State para meter, me parece que fue la semifinal fue la semifinal a la final porque van a la final y es cuando la pierden con Ohio State. Entonces esa jugada, y de este año cuando jugaron contra Indiana, hay un Steve Arm que le hace, me parece que es al número 15, no me acuerdo ahorita. No, el número 15 era Mendoza. Sí. No puede ser el número 15. Mira, tal vez Mendoza decidió ese día. En el colegial a veces repite números entre ofensiva y defensiva, pero entonces no, porque a lo mejor no fue Mendoza. No me acuerdo el número, pero ya hay dos Mendozas, tal vez era el hermano. Me recuerda mucho al Steve Arm que le hace Le'Veon Bell no me acuerdo del jugador de los Bengals que es, pero que lo sienta totalmente así, a puro brazo y ni siquiera lo mueven un poquito, la manera en que así, y sabemos que Indiana tuvo una defensa de primer nivel la temporada anterior, entonces me encantó esa jugada por parte de Jeremiah Love, por eso escogí esas dos, pero la verdad es que tiene muchísimas jugadas a lo largo de toda la temporada, a lo largo de y la pasada, y creo que es un prospecto muy seguro, top 5 totalmente del próximo draft. Y de ahí, y creo que va a ser, no me acuerdo cuándo fue la última vez que hubo un gap tan grande, porque va a ser para pick 5, pero yo no creo que van a tomar nadie hasta la ronda 3. Sí, no. Porque hablando de los picks altos, como mencionamos, Villan Robinson fue el mismo año que Jahmyr Gibbs, entonces no hubo como que un estrecho tan grande. No sé si fue cuando fue el pick de Ezekiel Elliott la última vez que hubo como que mucha diferencia tan grande. Vamos a ver. Que él fue un pick 4, si no me equivoco, por parte de los Vaqueros de Dallas. Y según yo no hubo ningún otro corredor. Podría ser también el de Barkley, porque no estoy recordando algún otro que saliera muy alto. Pero sí, el punto aquí es que evidentemente sí, el gap y la situación que hay para el equipo que necesite un corredor en el draft y que no pueda llevarse a Jeremiah Love es altísimo. Y es una situación que verdaderamente... Tomaron a Zeke Elliott en la posición 4 y de ahí yo no veo ningún otro corredor hasta... No, pero fue en la ronda 2, un tal Derrick Henry. Hay un jugadorcillo por ahí. O sea, yo me acuerdo que había una diferencia muy grande, pero era con la segunda ronda, que Derrick Henry debe haber estado tal vez un poco sí. Y ya de ahí hasta la tercera es Kenyan Drake. Pero volviendo al otro, sí creo que... yo no sé si ha pasado,
que el 1 y 2 de una escuela sean los corredores que se van en el draft. El 1 y 2 de la generación. El 1 y 2, o sea, no fue el 1 Henderson y Junkin, pero se fueron seguidos, pero no sé, no recuerdo, por lo menos en historia reciente, que se haya ido un... Sí, no es algo tan común. Pero también te habla de la estructura de juego terrestre que tiene la Universidad de Notre Dame, que creo que suma a las dudas que se tienen en este momento para justamente Jadarian Price. Creo que, tal vez es que simplemente es un esquema muy bueno para los corredores. Pero bueno, creo que hasta aquí queda el video. Igual, estamos hablando de esta situación, de que esto tal vez sea un problema para él y que tal vez no sea la mejor cuestión para su futuro en la carrera, pero si ustedes quieren saber ahora acerca de los grandes problemas que tienen los diferentes equipos de la NFL, aquí hay un par de videos que les dejamos que están hablando un poco más de esto, igual ahí pueden estarlos checando, también hay videos acerca de este mismo proceso del draft y vamos a seguir hablando acerca de ello, de aquí, de cara a lo que queda, este mesecito todavía que queda casi, para poder estar llegando hasta el draft de la NFL en Pittsburgh. Y pues sí, vamos a seguir hablando de esto. Pónganos ahí en los comentarios qué piensan, si ustedes están de acuerdo en que Jadarian Price o alguno de estos otros jugadores que tal vez no son Jeremiah Love tienen un potencial de sí tener un buen lugar en la liga. Ahí pongan en los comentarios, podemos hablar un poco más acerca de esto. Y de igual manera, pues los escuchamos, los leemos y nos vemos en la próxima. Hey, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.